La televisión cristiana, Imagen de Santidad, presenta el programa Orientando a la Familia. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde se encuentren. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos una vez más aquí en el programa Orientando a la Familia. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes, todas aquellas personas que nos ven en Facebook Live, que están por YouTube también viéndonos. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que estén pendientes de nuestro programa. Sabemos que tenemos muchos televidentes pendientes de este programa. Les agradecemos infinitamente ese apoyo que nos dan de permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares con el programa Orientando a la Familia. En esta tarde especial tenemos el tema a desarrollar, es la importancia del discipulado en las iglesias. Y como invitado en esta noche tenemos al pastor de la iglesia Monte Jericín, de la comunidad de Las Minas, Lepaguare, el pastor Abraham Romero. Bienvenido, pastor. Contenta de que me acompañe en el programa. Agradezco desde ya el que haya atendido nuestra invitación para desarrollar este tema. Sabemos y conozco, ¿verdad?, que maneja el tema de lo que es el discipulado. Él de alguna forma es mi tutor en discipulado, y le agradezco también, ¿verdad?, ese apoyo que de alguna manera nos ha dado y nos ha brindado con otros hermanos de apoyarnos en un discipulado. Y sabemos que hemos aprendido mucho, pastor, y que gracias a Dios por haberlo puesto en nuestras vidas, porque aun cuando no es miembro de nuestra congregación, Él nos ha apoyado mucho con tutorías, y agradecemos a eso y bendecimos su vida, y sabemos que Dios tiene un propósito de haberlo puesto en nuestras vidas y habernos puesto a nosotros también en su vida. Y vamos a dejar al pastor para que sea él quien los salude, y agradecemos desde ya su presentación en el canal. Gracias. Hermana, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar en este espacio, ¿verdad? Me siento honrado, me siento agradecido de poder estar en este lugar y poder compartir con ustedes un poco de lo que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues esperamos y rogamos, ¿verdad? Y hemos orado por la dirección y la bendición de Dios en este tiempo. Él, yo creo que tiene algo para nosotros en esta tarde. Así es, y como en cada tarde, en cada programa, sabemos que Dios tiene un propósito para cada tema que desarrollamos en este programa y en cada uno de los programas del canal. Sabemos que son de bendición. De hecho, para cada programa o para cada tema a desarrollar, nosotros siempre pedimos la dirección del Señor, y hemos visto la necesidad que están las iglesias, pastor, de discípulos, y de poder hacer esa tarea de discipular. A veces como miembros de una congregación somos poquitos perezosos y no queremos discipularnos por el compromiso que es, y también la responsabilidad, porque a veces con los afanes del trabajo y dejamos como que no hay tiempo para discipularnos. Pero debido a eso, a esa importancia y esa necesidad que hay de discípulos en las congregaciones, nos hemos visto en la necesidad de desarrollar este tema para de alguna manera motivarnos e incentivar a discipularnos, y también a que nos discipulen, porque no solo depende de la disponibilidad que nosotros tengamos, sino también de nuestras autoridades en las congregaciones, de que tomen la iniciativa, de que hay que discipularnos, de que hay que capacitarnos y prepararnos, ¿verdad? Porque así no es tan fácil que nos engañen. Si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, va a ser bien difícil que vengan los lobos vestidos de oveja a querernos engañar, porque vamos a tener conocimiento de la palabra. Y al discipularnos también nos estamos formando el carácter de Cristo, porque Él nos mandó
dejó ese mandamiento, ¿verdad? Que nosotros tenemos que discipularnos y también discipular a otros. Es una gran misión que tenemos, ¿verdad? Entonces, gracias, pastor, nuevamente, porque sabemos la necesidad en que estamos de la palabra. En el mundo entero hay personas todavía carentes de conocimiento. Hay muchas personas necesitadas de conocer la palabra de Dios, porque si bien nosotros estamos en una ciudad, pero hay muchas personas en comunidades lejanas, de tierra adentro, donde de repente no llega un misionero, donde no llega un evangelista a llevar la palabra de Dios. Entonces también eso, a veces tenemos que salir de la zona de confort para poder ir a aquellos lugares donde todavía la palabra de Dios no llega, tal vez por lo lejano que es. Parece sorprendente, pero de repente hay comunidades donde nunca ha llegado una persona a hablarles de la palabra de Dios. Por suerte hay medios de comunicación ahora que las personas, pues de alguna manera, a una radio, con una antena satelital, pues pueden de repente agarrar alguna emisora y escuchar algún mensaje de salvación. Pero hay muchos lugares donde nunca se ha parado un evangelista, un misionero, un discípulo a llevar la palabra de Dios. Entonces creemos que sí es una necesidad y la importancia que es de que nos discipulemos. Pastor, para ya empezando y tomando el tema que vamos a desarrollar como lo que es la importancia del discipulado en las iglesias, según la Biblia, ¿qué es el discipulado? El discipulado. Bueno, pues yo creo que debemos entender en primer lugar que es la esencia del ser cristiano, porque todo cristiano es un discípulo. No hay cristiano que no sea un discípulo. El discipular es el propósito del cristiano, pero también es el propósito de la iglesia. Es la labor principal que el mismo Jesús establece, ¿verdad? No es algo que nosotros provocamos, es algo que inicia cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Allí es cuando todos nos convertimos en discípulos. Reconociéndolo, no necesariamente como una preparación, sino es el reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Así Desde es. ahí nos estamos convirtiendo en un discípulo. Así es. Y discipular no es otra cosa más que conducir a otros a Jesús. Simplemente es eso. Es conducir a otras personas, es hacerles un bien espiritual al llevarlos a conocer a Jesús, a vivir como Jesús, a pensar como Jesús, a actuar como Jesús. Eso es ser un discípulo. Un discípulo es aquel que recoge el polvo. En la antigüedad los maestros, ¿verdad? Las personas eruditas tenían discípulos. Y los discípulos siempre se han caracterizado porque van detrás de su maestro. Entonces los maestros al caminar levantaban polvo y prácticamente ellos recogían ese polvo cuando iban atrás de ellos. Eso es ser un discípulo, es seguir las pisadas del maestro. Y cuando nosotros estamos discipulando, simplemente estamos conduciendo a los demás hacia Cristo. Porque la misma palabra dice, ¿verdad? Que al discipularnos lo que tenemos que adquirir es el carácter de Cristo, que se nos forme ese carácter para ser igual que Cristo. Y el discipulador, ¿qué? Darnos el ejemplo y que nosotros tomemos ese ejemplo. Y no es tanto de la persona en sí que nos está discipulando, porque sí él tiene que ser un ejemplo, pero a quien tenemos que imitar nosotros es el carácter de Cristo, la conducta que era, no es la conducta de nuestro pastor, sino el carácter de Cristo, que nosotros seamos formados con esa voluntad y la capacidad que tenía, ¿verdad?
Jesús también al ser nosotros también discipulados. Y bueno, y vemos el ejemplo de sus discípulos, ¿verdad? Que a veces dicen, no, pero yo no estoy preparado para discipularme. Y la verdad que el Señor, si vemos, Él no andaba viendo qué preparación tenés, o sí, sabes leer, sabes escribir, tenés esto, tenés lo otro. Hubieron muchos que tenían sí una profesión, pero Él no fue tan como minucioso de que tanto por lo académico, ¿verdad? Sino que miraba la disponibilidad que había en el corazón de aquella persona para poder ser discipulado. Y yo creo que, pastor, también es importante recalcar que al nosotros querer ser discipulados, la humildad que debe haber en la persona también, de reconocer que necesita aprender. Claro que sí. Como lo dijimos, uno comienza a ser discípulo desde el momento en que confiesa que Jesús es el Señor y viene este nuevo nacimiento de Dios. Naturalmente todos somos discípulos. Y es allí donde adquirimos esa responsabilidad. Decía usted al inicio, es una necesidad. Todos necesitamos conocer a nuestro Salvador. Todos necesitamos imitarlo, ¿verdad? Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y ese es el llamado que todos nosotros tenemos. Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que haría Jesús en diferentes situaciones si ni siquiera tomamos la molestia de abrir nuestra Biblia durante la semana, ¿no? Entonces, yo creo que el discipulado simplemente es una guía para facilitarnos el estudio de la palabra, la comprensión de la misma palabra, y es únicamente a través de la palabra que nosotros vamos a aprender a ser discípulos y que vamos a conocer a nuestro Salvador. Comparte conmigo, pastor, eso de la importancia, realmente de cuán importante es que existan los discipulados en las congregaciones, que existe el discipulado en la iglesia. Claro que sí. Sí. Y cuán importante es, según usted, que exista eso. Y de acuerdo también a la palabra, no solo nuestro criterio, ¿verdad? Sino que realmente, porque sabemos que no solo es lo que nosotros pensamos, sino de acuerdo también a lo que está escrito en la palabra. Okay. En primer lugar, debemos entender que es un mandato bíblico. Así es. Es Jesús el que establece, ¿verdad? En Mateo 28, 18 al 20, él dice, vayan y hagan discípulos. Sí. Es un mandato directamente de Dios, vayan y hagan discípulos. Enseñándoles todo lo que yo les enseñé, enseñándoles que lo guarden, bautícenlos también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato y es algo muy, muy, muy importante que dentro de nuestras congregaciones haya estos espacios para que los miembros puedan discipularse. ¿Por qué es importante? Porque un discipulado nos va a mostrar quiénes somos, en qué creemos y qué importante es esto. Fíjense, ¿qué es lo que creemos? Dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias hay personas que no saben en lo que creen. Hay personas que dan por hecho que lo que los pastores decimos es la verdad. Y nadie se atreve a cuestionar la palabra de un pastor. Pero lo que deberíamos hacer es comprobar, de acuerdo a la palabra de Dios, si lo que mi pastor me está enseñando es cierto o no. El día de hoy nadie tiene la disposición de abrir su Biblia y estudiar y comprobar si realmente lo que estoy escuchando es la verdad. Entonces, es importante porque nos va a mostrar
quién realmente somos, quién realmente es Dios, y va a venir a confirmar lo que nosotros creemos, va a venir a confirmar nuestra fe. Así es. Entonces no solo para conocimiento, sino también, ¿verdad?, para identificar qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es nuestra convicción, cuál es nuestra creencia y en quién creemos. Y como al principio decía también que era importante tener conocimiento de la palabra, porque de repente nos pueden dar una doctrina que no sea la más correcta. Y nosotros, como no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, porque no abrimos la Biblia, no leemos, entonces viene y cualquier persona nos dice, sí, esto así es. No, si el Señor dijo esto y esto, pero como no leemos la Biblia, no nos discipulamos, no nos capacitamos, no podemos debatir si aquello realmente es cierto. Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, no es para discutirla, para que entremos en confrontación con otras personas, pero sí para que tengamos conocimiento de lo que nos están diciendo es la verdad y que está conforme la palabra de Dios. Sí. Más que todo, pastor, también nos gustaría saber cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de que existe el discipulado, de que nosotros como cristianos nos discipulemos? Ok, el propósito principal es que nosotros conozcamos a Dios y que tengamos una relación verdadera con Él. Pero también uno de los propósitos importantes es el crecimiento. Y es que el crecimiento es una señal de vida. Un árbol está vivo y crece. Un animal está vivo y crece. Estar vivo significa crecer, y crecer significa madurar y avanzar por lo menos hasta que nos llegue la muerte. Entonces, todos tenemos ese propósito, el crecimiento. Tú no puedes conformarte con lo que ya conoces de Dios, con lo que ya sabes de la palabra de Dios. Dios nos manda a que tú y yo crezcamos. El mismo apóstol Pedro dice lo siguiente en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 1: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El crecimiento es un mandato, y no hay otra forma de crecer más que alimentarnos de esta leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, el discipulado nos va a hacer crecer, ¿verdad? Ahora, este crecimiento era algo que los escritores del Nuevo Testamento anhelaban para las iglesias. Pablo escribe a la iglesia de Corinto que él deseaba, que él esperaba que ellos crecieran en su fe. El mismo apóstol Pablo a los efesios, él les dice que él quiere que ellos crezcan en aquel que es la cabeza, Cristo mismo. Y Pedro, lo vuelvo a repetir, él dice, deseen esta leche espiritual para que crezcan. Entonces, el crecimiento es un factor importante y es el propósito, uno de los propósitos principales del discipulado. Pero este crecimiento no está hablando simplemente de un crecimiento en número, porque lamentablemente hay pastores que reducen sus iglesias a un crecimiento en número, que reducen sus iglesias a cuántos convertidos, a cuántos bautizos, a cuántas presentaciones, y lamentablemente se dejan guiar por estas estadísticas y están descuidando el crecimiento espiritual y personal de sus ovejas. Yes. Necesitamos discipular a nuestras ovejas para prepararlos para lo que viene adelante. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir
para instruir en justicia, y escuchen esto con atención, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Uno de los propósitos del discipulado también es prepararnos. Así es. Prepararnos. Y nuestra mirada no puede estar simplemente en el presente. Tiene que estar hacia el futuro. Porque el propósito de todo esto es prepararnos para la venida de nuestro Señor. Bien, pastor, creo yo que, por ejemplo, a medida que nos vamos discipulando, nosotros nos podemos ir integrando o formando parte de un liderazgo de una congregación, porque no puede ser solo el pastor, porque no va a ser una isla, va a tener que tener miembros y líderes preparados, capacitados para poder delegar algunas funciones, porque no va a poder el pastor cubrir todas las funciones. Entonces, de alguna manera, discipulando algunos miembros va a poder delegar. Y también porque nosotros no somos eternos en una congregación. Entonces tenemos que preparar a otros para que el día que nosotros no estemos, a que ellos puedan continuar con el legado o continuar con el crecimiento de la obra también. Entonces también es un propósito ese, ¿verdad? Ir formando a otros para que ellos puedan también de alguna manera irse formando en la congregación y poder ir integrándose a algún ministerio. Claro, y nosotros vemos este patrón a lo largo de toda la Biblia, de que los hombres de Dios preparaban al que sería su sucesor. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés sirviendo al Señor, y dice algo interesante de la Biblia, dice que Josué, el hijo de Nun, no se separaba del tabernáculo de reunión. Y después vemos a Dios utilizando a este hombre, ¿verdad?, para llevar al pueblo de Israel a conquistar esta tierra prometida, ya que Moisés había muerto, pero él fue su sucesor. Encontramos a un Pablo que tiene a un Timoteo y que lo está preparando y lo está capacitando. El propósito de estas cartas que él escribe es prepararlo, es discipularlo, es enseñarle, es instruir en todo lo que él tiene que hacer. Y claro, el discipulador número uno, nuestro Señor Jesús, ¿no? Él dejó un legado con sus 12 discípulos y ellos fueron fieles hasta la muerte. Tuvieron muertes trágicas, murieron siendo discípulos. Y nosotros el día de hoy somos parte de ese legado y no podemos cortarlo. Necesitamos dejar que esa bendición fluya, necesitamos ser esos medios que Dios utilice para preparar a los demás que han de continuar expandiendo el reino de Dios. También en uno de los versículos, pastor, leía también que es importante el discipulado también para que nosotros no seamos esos niños fluctuantes, ¿verdad? Porque de acuerdo a ese conocimiento, a esa firmeza que tengamos en el conocimiento de la palabra, nosotros no vamos a ser tan vulnerables. Hay algo muy triste el día de hoy a nivel América Latina y me atrevo a decir nivel mundial, que en las iglesias se está por emoción, pero no por convicción. Y qué grave error se está cometiendo. Se tienen tiempos místicos, mágicos, sobrenaturales, se les llama, ¿verdad? Y hacen un montón de actividades que al final de cuentas son shows. No hay nada de palabra, no hay nada de oración, y se busca exaltar al hombre, y eso es algo muy triste. Eso es algo muy muy triste, cuando nosotros deberíamos de vivir por convicción, deberíamos de movernos por convicción, deberíamos de tomar decisiones por convicción, deberíamos de estar cimentados y arraigados en la palabra de Dios. Pero qué difícil es eso. Sí, no, hoy en día, como decía usted, hay muchos
reuniones religiosas donde lo menos que se habla es de la palabra de Dios. El predicador habló de su vida personal, de ejemplos de todo, pero la verdad que quien tiene la mayor y la relevancia y la mayor importancia es la palabra de Dios, y de repente fue de lo menos que se habló. Hermanos, vamos a ir a una pausa comercial en este momento. Estamos desarrollando un tema de mucha importancia. No se vayan, quédense para que después de estos cortos comerciales continuemos desarrollando el tema de lo que es la importancia del discipulado en las iglesias. Esperamos que continúen pendientes del desarrollo del programa cuando regresemos. Disfruten esta pausa comercial y ya regresamos. Para mantenimiento, Motocentro Calix Antunes. Para reparación y prevención, Motocentro Calix Antunes. Somos los más completos en repuestos y accesorios para motocicletas de las marcas Yamaha, Suzuki, Honda, Lifan, KMF, Genesis, accesorios deportivos, aceites y muchos otros lubricantes. Servicio de mecánica en general. Estamos en Barrio de Jesús, media cuadra al norte de la despensa. Teléfono 2785-2940. Motocentro Calix Antunes. Ponte en marcha. Adquirir calidad en útiles escolares es saber que tus hijos están cada vez más cerca de su futuro. Ven a Melos. Aquí encuentras mochilas de tus marcas y figuras favoritas, cuadernos en nuevas presentaciones y muchos estilos. Todo para la escuela, colegio y universidad. Melos, a precios realmente sorprendentes. Melos número 1, costado sur de la Catedral. Melos número 2, costado oeste de la Alcaldía de Juticalpa. Melos está en ti. Reclama el 5% de descuento en tu lista escolar. ¿Sabe por qué a los niños y a sus padres les fascina ir a Todo para Niños? Porque siempre hay algo nuevo por su extensa variedad en artículos. Línea completa para recién nacido, cuna, corrales, Moisés, bañeras, línea exclusiva de Pepe's Avent y Dr. Brown. Ropita de marca, vibradores, muebles. Contamos con juegos infantiles para el entretenimiento de su hijo mientras usted compra. Y eso no es todo. Para sus niños mayorcitos, ropa exclusiva, zapatos de cuero, camisetas turísticas, pijamas, sandalias, crocs originales, todo para ambos sexos. 2 tiendas en Juticalpa, Boulevard Los Poetas, contigua sucursal Bancafé, y en la entrada a Juticalpa, frente a Gasolinera Puma. Amplio horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ambiente climatizado, atención personalizada. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Sistema de apartados para baby shower y cumpleaños. Todo para niños. Buenas noches para los que se han integrado a ver el programa Orientando a la Familia. Estamos desarrollando el tema, la importancia del discipulado en las iglesias. Tenemos como invitado al pastor Abraham Romero. Él es el pastor de la iglesia, ya lo había presentado, ¿verdad? De la iglesia Monte Jericín en las Minas Lepaguare, y estamos desarrollando el tema de la importancia de lo que es el discipulado. Vamos a retomar, estábamos hablando por qué es importante, pastor, que discipulemos y que nos discipulemos nosotros también, ¿verdad? No solo discipular, sino que también porque es importante que haya un discipulado en cada congregación. Hemos dicho ya que uno de los propósitos principales es el crecimiento, ¿verdad? Lo más natural que tiene que ocurrir con un recién nacido es el crecimiento, ¿verdad? Que él crezca. Cuidar ese crecimiento. Y claro, nosotros cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que tenemos un nuevo nacimiento.
Dice la Biblia que somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Crecer. Y lo único que nos va a hacer crecer es la misma palabra de Dios. El discipulado, también hemos dicho, no es más que una guía para llevarnos a la Biblia, para llevarnos a una comprensión más fácil, a un estudio sistemático y mucho más sencillo. Eso es lo que un buen discipulado tiene que hacer, llevarnos a la Biblia. Esa debe ser la característica importante de los materiales que escojamos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque el discipulado tiene el propósito de llevarnos hacia Cristo, de que nosotros seamos más como Cristo, pero también de poner en nosotros el anhelo de llevar a las personas a Cristo, para que ellos sean como Cristo también. El propósito es cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, porque ese es el propósito que todo cristiano tiene. Ese es el propósito. Leímos ya en Mateo, ¿verdad? 28, 18 al 20, Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Si no sabes cuál es el propósito de tu vida, aquí está. Mateo 28, 18 al 20. Tú, si eres discípulo, no te puedes quedar en calidad de discípulo. Tienes que ser discipulador también. Tienes que hacer discípulos en todo lugar, en todo momento. Discipulado no es simplemente un estudio que tengo los días lunes, martes, miércoles en la iglesia. Discipulado es un estilo de vida. Es un estilo de vida que tú y yo tenemos que vivir. Ahora, es muy sano que como congregación, como congregaciones, como iglesia, adoptemos algún tipo de material, ¿verdad? Que nos facilite el estudio de la palabra de Dios, para que nosotros tengamos este fundamento sólido y como lo decíamos, no seamos llevados por cualquier viento de doctrina. Y es importante lo que decía el pastor, ¿verdad? De repente no tenemos un manual y vemos como podríamos decir que eso nos imposibilita para discipular a nuestros miembros en la congregación. Pero sí hay otras iglesias, podemos buscar en alguna librería, si la congregación no tiene algún discipulador que haya hecho y haya realizado un manual. Gracias a Dios nosotros en la congregación pues tenemos, ¿verdad?, un pastor que nos ha facilitado los manuales para podernos discipular, y de acuerdo a la doctrina que tenga la congregación, ¿verdad?, asimismo va a desarrollarse el discipulado, que sabemos bien, ¿verdad?, que tiene que ser una sana doctrina y toda amparada en la palabra de Dios. Un discipulado no puede ser de lo que yo pienso, de que yo le voy a enseñar a mis alumnos, a mis discípulos, cómo es que se deberían de conducir o cómo de esto, basado a mi propia creencia. No, todo tiene que ser amparado en la palabra de Dios, porque lo que estamos queriendo es formarnos conforme al carácter de Dios, no conforme al carácter del pastor, ni conforme al carácter del discipulador, sino conforme al carácter de Dios. Y me sorprendía, pastor, y en el discipulado que recibimos nosotros aquí en la iglesia los domingos, decíamos nosotros que importante es dejar un legado. Y cuántos nos sentíamos en esa posición de decir como Pedro: sed imitadores míos. Entonces, qué integridad la que tenía para decir que lo imitáramos a él, como yo he imitado a mi padre, pero realmente ¿tendremos nosotros la valentía y la integridad como para decir: imitadme a mí?
Entonces nosotros tenemos que analizarnos también, ¿verdad? Y prepararnos para que un día nosotros podamos decir eso también, imitadme a mí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque eso es lo que somos nosotros, un imitador. Cuando nosotros nos estamos discipulando, somos discípulos. ¿Y qué es lo que queremos ser? Vamos a ser imitadores de aquel discipulador. Entonces, que aquel discipulador tenga, ¿verdad? Eso que tenía Pedro, que decía, imitadme a mí, con esa integridad. Porque de repente puedo decir, pero mi discipulador no está como tan bien para que yo pueda imitar lo que él hace. Entonces tener ese cuidado también, ¿verdad? De que como discipuladores nos sepamos conducir, que nos amparemos en la palabra de Dios, que no vamos a imitar el estilo de vida de lo que piensa el discipulador, sino si aquel discipulador está actuando conforme la palabra de Dios. También, pastor, vemos que como miembros de una congregación corremos algunos peligros al no ser discipulados. ¿Cuáles podrían ser esos peligros, pastor? Bueno, pues yo creo que en primer lugar el ser ignorantes. El ser ignorantes. La ignorancia es algo que nos está atacando de una manera muy dura en las iglesias. Así es, sí. Se ven cada cosa a veces en internet de iglesias que se denominan cristianas con unas prácticas nada bíblicas, personas que tienen testimonios de que han sido estafados por estos que se denominan apóstoles, pastores, que realmente son lobos vestidos de oveja. Y esa ignorancia está llevando a la iglesia hacia abajo, y está siendo de piedra de tropiezo. Entonces, la misma Biblia lo dice, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia yo creo que sería uno de los peligros más latentes, sí. Otro de los peligros, pues obviamente la falta de crecimiento. La falta de crecimiento, la falta de madurez. Y bueno, pues no podemos quedarnos enanos, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era pequeño, cada día que mi papá llegaba del trabajo, yo me paraba a su lado y me medía y le decía, ya te voy a alcanzar, y yo le hacía hacia arriba, ¿verdad? Hasta que llegó un día que llegué a la altura y ahora lo miro hacia abajo. Y mi anhelo más grande era crecer a la estatura de papá. Y cuando lo hice me sentí satisfecho, y cuando llegué más arriba fui más feliz. Bueno, pues yo creo que esa debería de ser la actitud que todos deberíamos tener. Necesitamos crecer, necesitamos anhelar crecer y conocer mucho más al Señor. Amén, amén. Otro de los peligros, la falta de espiritualidad, o podríamos llamarle falta de fe. Sí. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es. Y bueno, ¿cómo vas a desarrollar esa fe si no te disipulas? ¿Cómo vas a saber qué es lo correcto? ¿Cómo vas a saber qué es lo que tú tienes que creer o qué es lo que tú crees? Entonces, hay mucho peligro. Y otro de los peligros, pues, es el ser engañados, el ser llevados por cualquier enseñanza, y cuando viene el día malo, pues no tenemos justificación alguna. No tenemos también justificación. Sí. Entonces es muy importante que ustedes que nos están oyendo, que se congregan en las iglesias, que se discipulen. El discipulado les va a despejar todas las dudas que ustedes tengan. El discipulado les va a acercar a Dios. El discipulado les va a llevar a conocer a Dios y a cimentarse firmes en la fe.
Sí, porque la misma palabra dice, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cimentar la iglesia como roca, ¿verdad? Cimentada, pues también, ¿verdad? ¿Cómo se va a cimentar? Con la palabra de Dios, con el aumento de la fe cada día. ¿Y cómo va a incrementar esa fe? Por medio del conocimiento de la palabra. Porque si nosotros no leemos, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nos vamos a ir enfriando y nos vamos a ir enfriando. Y de repente va a venir ese lobo feroz, ¿verdad?, a engañarnos. Pero como no tenemos conocimiento de la palabra, vamos a creer cualquier cosa que nos digan, ¿verdad? Claro. Y la verdad también, pastor, que en una reunión general es bien difícil que en una enseñanza, en una predicación, nosotros podamos adquirir bastante conocimiento, cuando generalmente una reunión general es de 1 a 2 horas. Entonces es determinado tema, pero la Biblia es extensa. Entonces van a haber temas que no se van a poder desarrollar. En una reunión general uno no puede hacer una pregunta, no puede despejar una duda. Y nosotros, en cambio, si nos discipulamos, tenemos la libertad de preguntarle a nuestro tutor, a nuestro discipulador, qué significa esto, no entiendo tal versículo, ayúdenos a despejar esta duda. Entonces, por eso la importancia de que nos discipulemos, porque la verdad que no todos lo sabemos. Hay cantidad de cosas que nosotros desconocemos, ¿verdad? Entonces es importante que en el estudio de la palabra de Dios, nosotros, eso nos va a ayudar a despejar muchas dudas y ir a conocer más de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pastor, estamos casi por terminar el programa, y ¿cuál sería su consejo para los pastores de algunas congregaciones que en este momento no están desarrollando un discipulado en sus congregaciones? Ok. Una de las marcas de una iglesia sana o una iglesia bíblica es el discipulado y el crecimiento bíblico. Si queremos ser la iglesia de la Biblia, la iglesia que honra y que agrada a Dios, necesitamos tomar en serio el mandato de Jesús. Necesitamos ser discípulos y necesitamos hacer discípulos. Esa es la tarea principal de la iglesia. Pastores que me están escuchando, si ustedes no están haciendo discípulos, entonces no están haciendo nada. Discípulo es sinónimo de cristiano, y cristiano es un pequeño Cristo. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, dice Hechos, ¿verdad? Porque ellos se parecían a aquel que había caminado por Palestina y que había muerto crucificado. Era hasta cierto punto un apodo o una manera despectiva para referirse a ellos, porque ellos se parecían a Cristo. Entonces, si tú no estás formando pequeños Cristos en tu congregación, preocúpate, porque no estás cumpliendo el propósito de Dios en tu iglesia. Nosotros tenemos que enseñar a la gente realmente a servir y amar a Jesús. Nosotros los pastores tenemos esa labor de contagiar esa pasión por Cristo, y ellos tienen que seguir a Cristo, no nos tienen que seguir a nosotros. No tienen que seguir a predicadores famosos, no tienen que seguir a estos artistas cristianos y apóstoles y este tipo de personas. A quien la Biblia manda que nosotros debemos seguir es a Jesús. Y lo vemos en Pablo, ¿verdad? Él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero él siempre está tratando de llevar a las personas hacia Cristo cuando nosotros leemos sus cartas. Entonces, nos toca despertar esa pasión, nos toca despertar ese amor verdadero. ¿De qué manera?
puedes estártelo preguntando. Dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en amor, en conducta, en espíritu, en fe, en pureza. ¿Sabes qué? En primer lugar, tu vida va a enseñar. En segundo lugar, tu boca. Entonces, pastores y todos los que están escuchando, tenemos esa labor de contagiar esa pasión, primeramente con nuestro ejemplo. Y bueno, si ustedes no cuentan con algún material, pueden buscar en internet. Hay muchas plataformas con discipulados muy sencillos, centrados en la palabra de Dios, fáciles de desarrollar y a la vez profundos, edificantes, y yo creo que esto va a ser de mucha bendición para tu congregación si tú adoptas este sistema de estar discipulando. Entonces, tengamos ese denuedo, veamos esto como una necesidad, veamos esto como un tesoro que el Señor nos ha dado en nuestras manos, del cual vamos a dar cuenta. Eso debería de darnos un poco de temor para ponernos a hacer lo que tenemos que hacer y dejar de estar perdiendo el tiempo en eventos místicos y cualquier otra cosa. Preocúpate no porque tu congregación crezca en número, preocúpate primero porque ellos crezcan espiritualmente. Ese sería el consejo. Y bueno, pues busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios, porque también está el otro lado. El discipulado lo podemos tomar como un estudio y creer que somos espirituales y olvidarnos de Dios y olvidarnos de tener una relación con Él, olvidarnos de orar, olvidarnos de estudiar la Biblia, olvidarnos de tener nuestro tiempo devocional. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Sí, tenemos que ser intensivos en el estudio y en el buscar de la palabra de Dios, pero también en tener una relación con Él. Y Jesús mismo lo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que allí encuentran la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Entonces es algo que el Señor nos está mandando a hacer, es algo de lo que el Señor nos va a pedir cuentas, es algo en lo que realmente tenemos que invertir nuestro tiempo. Así es. Bueno, Pastor, gracias por ese consejo final, ¿verdad? Que nos ha dado a todo el público en general, a pastores, y porque también si nosotros tenemos oportunidad, a veces no solo con el conocimiento, ¿verdad?, de una doctrina podemos discipular, a veces estamos discipulando hasta siendo ejemplo en nuestra vida diaria, porque la forma de conducirnos de nosotros, hay muchas personas que están tras de nosotros. Tenemos nuestros hijos y van a ser imitadores de nuestro comportamiento, y de alguna forma estamos discipulando a nuestra familia con nuestra forma de comportarnos. Entonces es una forma también de que también nosotros, como no necesariamente tengo que ser yo una pastora o tiene que ser un pastor, para que nosotros sepamos que también estamos discipulando de alguna manera con la forma de conducirnos, porque a veces no solo las palabras que salgan de mi boca, ¿verdad?, sino con mis acciones, con mi manera de comportarme. Es una forma también de que otras personas quieran seguirme. Como decía el pastor, contaba, ¿verdad?, que en su niñez él deseaba crecer como su papá. Entonces ya había una persona, algo que a él le atraía a crecer. Entonces nosotros tenemos, ¿verdad?, el conocimiento de que sabemos que tenemos que ser imitadores de Cristo, que queremos ser
hacer tantas cosas que Él hacía. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Conociendo. Porque si nosotros no sabemos ni qué era lo que hacía, ¿qué es lo que vamos a imitar? ¿Qué es lo que vamos a aprender si no tenemos conocimiento de eso, verdad? Entonces vamos a ir como desorientados por ahí. Entonces sí es importante, ¿verdad? Como conclusión final, de que nos preocupemos como miembros de la congregación a discipularnos. No pongamos excusas, hermano, de que yo salgo cansado del trabajo, que no me da oportunidad para hacer tareas, que no tengo tiempo para estudiar, que ese es tiempo aparte. Haciendo un poquito de esfuerzo y de sacrificio, nosotros nos podemos involucrar en los discipulados de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que aprender, porque van a venir generaciones que también van a necesitar ser discipuladas. Y si nosotros ya estamos capacitados, que puede ser que nosotros un día también podamos ser maestros de un discipulado para esas generaciones, ¿verdad? Porque si nosotros no nos capacitamos, de repente va a llegar un momento, entonces no hay capacitadores para discipulado en la congregación. Y es importante entonces que nosotros a esas generaciones que vienen, también nosotros nos preparemos para poderlos capacitar en el conocimiento de la palabra. Pastor, ¿nos puede despedir con una oración final? ¿Verdad? Dándole las gracias al Señor por esta oportunidad que nos ha dado de compartir la palabra de Dios con usted y también con nuestros televidentes. Es el propósito del programa, ¿verdad? Aprender cada día más, orientarnos, y sabemos que todos estamos aprendiendo. Les damos gracias por su atención a todos nuestros televidentes. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde. Los esperamos el próximo miércoles, siempre a esta misma hora, con temas de importancia en lo que es para orientar a la familia, para que crezcamos en conocimiento, que no vayamos a quedarnos ahí, como decía la palabra, alegando ignorancia después. Entonces es importante que nos preparemos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a despedirnos con una oración que nos va a dirigir el pastor Abraham. Oremos. Amado Dios, te damos gracias porque tú has decidido rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y Señor, nos has llamado a seguir las pisadas que tú dejaste. Dice el apóstol Pedro que Jesucristo nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Señor, nosotros queremos ser esos discípulos que caminen por donde tú caminaste, que hablen de lo que tú hablaste, que piensen como tú pensaste, que vayan a donde tú fuiste. Queremos ser como tú, Señor. Ese es el propósito de nuestra vida. Queremos ser esos cristianos, no solamente por título, sino por testimonio. Y Señor, oramos que tú perfecciones esa obra que has comenzado en nosotros. Que nos animes, Señor, que nos retes, que pongas en nosotros ese deseo de buscarte a través de tu palabra, que pongas ese deseo y que tu Espíritu Santo nos inquiete para que, Señor, a través de tu palabra busquemos tu guía, tu dirección, te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Señor, gracias por el tiempo que nos has permitido estar aquí. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra pues tú sigues hablando y sigues mostrando, Señor, las áreas en las que tenemos que intervenir, que tenemos que reforzar. Y Señor, pues te rogamos que tú sigas trayendo bendición a través de tu palabra, a través de este programa, Señor, que todo lo que se enseñe en este lugar, que todo lo que se diga en este lugar sea de edificación. Y gracias porque tenemos la certeza de que tu palabra jamás regresa vacía, sino que hace la obra por la cual la enviaste. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Pasen una feliz noche
y agradecemos su atención. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo miércoles que vamos a compartir nuevamente con ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Llegamos al final del programa Orientando a la Familia, solo por Imagen de Santidad, la televisión cristiana de Juticalpa. De regreso